Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es J.D. Natalie Sanabria Camacho, soy estudiante de Comunicación Social de la Corporación Universitaria Uniminuto, Bogotá, Colombia. Actualmente curso quinto semestre y el día de hoy quiero emitir una ponencia basada en dos textos muy importantes. Uno de ellos es Información, Paz y Democracia, de Jorge Iván Bonilla, creado en el año de 1996, y el otro es Ciudadanías Invisibles, Estado Ausente, por Luis Ernesto Campo en 2008. Con el primer texto, Información, Paz y Democracia, en el año de 1996, y haciendo un breve paréntesis, este fue el año donde Jorge Iván Bonilla Vélez era comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. En esos momentos también era profesor asociado del Departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana y director de la Maestría en Comunicación. Dirigió el grupo de investigación Comunicación, Medios y Cultura de dicha institución y además publicó para ese entonces dos libros que iban muy a la mano con este escrito. Uno de ellos era Medios, Violencia y Terrorismo, y el otro, La televisión, el conflicto de la representación del conflicto armado. En los noticieros de televisión analizó las relaciones de la comunicación con la política principalmente. En este texto de Información, Paz y Democracia se relacionan los temas de la paz, la violencia y la información desde lo que en Colombia significa la crisis de un espacio público de convivencia democrática. El propósito del trabajo era plantear que el protagonismo de los medios de comunicación y concretamente del periodismo es proporcional a la ausencia o debilidad de los otros escenarios. De lo público, desde donde sea posible la tramitación no violenta de los conflictos que vive la sociedad colombiana. El trabajo de Iván exhorta al periodismo nacional sobre las necesidades de asumir algunos retos comunicativos que contribuyan a darle una oportunidad a la paz. Los medios de comunicación son los encargados en el actual contexto de promover el consumo y de alienar las mentes de los ciudadanos, a tal grado de impulsar sistemáticamente la negación del papel del ser humano en la sociedad. Asimismo, fijar en sus mentes el consumo y la explotación de los recursos naturales como un fin último de la existencia. De esta manera, lejos de ser un instrumento para el fomento de las responsabilidades que implica la ciudadanía, los medios desempeñan un papel ambiguo, transgrediendo incluso las funciones del Estado al asumir el papel de educador de las y de los ciudadanos colombianos. Los medios de comunicación representan un aparato ideológico con doble función: educan a la sociedad y difunden la ideología imperable. En la actualidad no es el sistema educativo el que forma a las y a los ciudadanos, sino los medios de comunicación promoviendo sistemáticamente los valores del mercado. No es causal entonces de que la violencia estructural que ha brotado en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Colombia hayan provocado que se hayan vuelto íconos. Hecho este cada vez más atañe también a otros países latinoamericanos y de otros continentes. Tenemos que tener presente que Latinoamérica es, recordemos, el subcontinente donde se realizan los primeros ensayos y se implementa ferozmente la ideología neoliberal. 3 décadas después de su exitosa aplicación, las consecuencias brotan en sociedades que están al borde de convertirse en estados fallidos. Este proceso ha supuesto, por un lado, que la violencia del mercado haya sido convertida en un valor, y por otro, que los medios de comunicación tengan una cuota fundamental en la promoción deliberada de mensajes constantes, que afirman y reafirman que la única posibilidad de vivir en la sociedad es la lucha por vivir mejor, a una costa del empobrecer sistemáticamente a las mayorías. Tal es la situación en la que además, en la actualidad se han multiplicado las herramientas con la entrada en escena de las nuevas tecnologías, como lo es el Internet, donde cada vez se vende más violencia que información. Pero bueno, ya que estamos acá validando este texto, tenemos una pregunta importante que surge a raíz de la lectura. ¿Cuál ha sido el papel de los medios de comunicación dentro del conflicto armado? El conflicto armado colombiano y los medios de comunicación actualmente no ha sido el papel homogéneo el que han manejado los medios de comunicación. Es un papel en que ha sufrido también transformaciones. Es un papel que no ha sido durante todo el tiempo el mismo. Concretamente, desde los procesos de paz
que se hicieron en 1982 por Belisario Betancourt, donde se dio a conocer que el periodismo pensado de esa fecha hasta hoy aquí no ha sido el mismo, pero se han ido configurando una serie de temáticas convergentes que se pueden leer hoy y asimismo se podían leer hace 30 años. La violencia no ha cambiado mucho, solo que ahora se hace notar más en los medios de comunicación como si fuera, realmente ya se ve como el pan de cada día. Una de esas temáticas convergentes es el papel de la información en tiempos de guerra. Esta temática dice que somos unos actores protagonistas y en esa medida, de acuerdo a la manera como informemos, podemos mejorar o empeorar la situación. La segunda convergencia es que somos juguetes útiles y cajas de resonancia de los violentos y no violentos. Y la tercera, sobre los estándares de calidad periodística, sobre la autonomía, la independencia y la libertad del periodismo para informar sobre conflictos armados sin estar limitando a una u otra parte, conservando de una u otra manera una independencia relativa. El periodismo se mueve hacia unos ámbitos o vuelve y se desmarca hacia otros. Pareciera entonces que el gobierno de Santos, en los primeros años, el periodismo se limitó más hacia la posición gubernamental sobre esta guerra que se podía ganar. De hecho, hay algunas cadenas de televisión, sobre todo algunos canales de televisión, que tienen esa apuesta por mostrar esto. Constantemente se ve a Santos como si fuera el Papa. Siempre está en la cámara de televisión, siguiéndolo, dándole una donacioncita, diciéndole a la señora que no se preocupe por su casita y que todo va a cambiar, que el proceso de paz pronto llegará. A eso es a lo que yo me refiero como estudiante de comunicación social. Pero entonces, no todos los medios de comunicación se han limitado y también se encuentra por parte del periodismo que no hay un consenso unificado total, 100% unánime, sobre el papel que se debe cumplir la información en tiempos de guerra. Ahí digamos que el periodismo intenta reivindicar cierta autonomía relativa frente al poder político, económico e incluso frente al de los actores armados. Si ha habido una serie de hegemonía de voces de personajes, de periodistas, de canales, de cadenas, de emisoras, de empresas que parecieran que como son las que más duro hablan, pareciera que allí se sintetizará todo el campo periodístico colombiano y tampoco es así. Es un periodismo que calla más de lo que informa y evidentemente porque Jorge Bonilla si veía en el periodismo una constante fuente y es que nadie quiere morir como héroe en ese sentido y entonces se ven las conversaciones informales. Y si hay una mirada muy crítica a la manera como unos y otros están enfocados a su posición y posicionamiento para ser fuertes frente a los otros. Pero lo que también se ve es que no se traduce en las noticias, evidentemente porque existen unas cuestiones de seguridad, riesgo y peligro en las que se puede saber muchas cosas, pero a la hora de comunicarlas hay una coacción muy fuerte. Y a eso es lo que Jorge Bonilla se refería con el régimen opaco, ya que no es una coacción que viene de la censura legal formal, sino que viene de una autocensura muy fuerte. Ese es el caso, por lo menos, de Jaime Garzón. Y actualmente, Vicky Dávila. Son cosas que tenemos que entrar a validar y pues tenemos muchos puntos de vista. El mío es que para ser comunicador social también se necesita berraquera. El segundo texto a tratar es Ciudadanías Invisibles, está docente por Luis Ernesto Campo en el 2008. Mexicano, sociólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. Hizo además la maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Fue en ese momento candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Centro de Investigación y Docencia de Humanidades del Estado de Morelos. También es profesor investigador de la Universidad de Occidente, Mazatlán, Sinaloa, México. En su escrito, en el cual se evidencia que hay muchos sectores afectados no solo en México, sino en América Latina, donde se muestran diferentes formas de vida, ya sea por cultura, pobreza o diversidad sexual. Es como existen dos tipos de mundos en un solo mundo, es decir, cómo la industria del mercado favorece más a los que tienen que a los que necesitan, motivo por el cual se empieza a dar inseguridad social y se empieza a excluir a las clases bajas, motivándolas a la delincuencia, la prostitución y el vandalismo. Pero que el Estado está girando más en torno a la política y se está olvidando del pueblo, de esas personas invisibles, por no tener una clase social, por no tener los medios para progresar. En América Latina,
con varios dilemas por resolver. Uno de ellos es la gobernabilidad, cuyo talón de Aquiles aún es la posibilidad de que efectivamente se instaure la democracia en nuestros pueblos, la inestabilidad política, teñida de actos delictivos, confrontaciones sociales, exclusión y marginalidad, como lastre del neoliberalismo ortodoxo aplicado por los gobiernos en curso. Son síntomas de que la paz se ausenta. Aunando a esto, el rompimiento de los hilos asociativos imposibilita que renazcan lazos solidarios y reciprocidades grupales, y es signo de que viviremos los próximos años bajo el toldo de la violencia, sea simbólica, política, social o armada. Por ello, la gobernabilidad cuestionada, la tranquilidad institucional, el escaso incremento social que aglutina a los ciudadanos y la negación del otro, en múltiples campos de la vida, son hechos encadenados que arman el arco del horizonte político de las naciones latinoamericanas. Es por esto que la importancia de los medios de comunicación radica en que ahí se da la conversación que tiene la sociedad, la posibilidad de informarse, de informar, de expresar ideas, de confrontarlas con otras. Es el espacio social que generan los medios. De ahí las preocupaciones de que la mayoría de los medios más importantes estén cada vez bajo el control de un pequeño número de corporaciones o de personas evidentemente ricas y poderosas, y que por esto dejan de mostrar la realidad de un país, maquillándolo con noticias que, si lo miramos desde un punto de vista moral y ético, no tienen ninguna importancia a comparación de noticias que realmente involucran la vida de una o varias personas muriéndose por falta de alimentos, por falta de atención en salud y por falta de educación. Gracias, y espero que realmente esto nos sensibilice a que los medios de comunicación jugamos o tenemos un papel muy importante, pero que tenemos que cambiar los puntos de vista de los países, donde debe primar por encima del dinero la información. Feliz noche.